Voy a hacer un pequeño resumen de lo que creo que hemos hecho y voy a abrir el turno de participación y también, sobre todo de propuestas, ¿eh? Entonces la idea es que las propuestas vuestras, luego designéis, y pensaba 3 compañeros, compañeras, 5, porque por si falla, porque con 3 nos reunimos y entonces nos reuniremos por allá cuando podamos, mediados de junio, para elaborar ya un programa democrático y elevar la propuesta a, en este caso yo se la mandaré a Gabriel, ¿eh? Entonces, porque como hoy van a salir cosas, pues luego vemos lo que es viable, ¿no? Por ejemplo, lo de lógica, ¿cómo se hace? Porque no todo el mundo puede ser que esté interesado, pero como va a ser un curso, hay gente que puede decir, bueno, yo prescindo de esto. Otra persona me ha pedido, por ejemplo, que incidamos más en temas que no puede venir, una de las Cármenes, no sé cuál, la cuestión de la religión. Bueno, a mí me encanta ese tema, pero habría que ver dónde lo colocamos. A lo mejor podemos hacer módulos, podemos hacer módulos, lógica, metafísica, que ahí entraría la religión, que yo a la metafísica, como buen kantiano amplio que soy, la elimino, ¿no? Luego podría haber otro ética, hay varias maneras de organizarlo, ¿no? Por supuesto que siempre nos basaríamos en textos, para no, como decimos en mi país de origen, para no guitarrear, ¿no? Dice, cuando alguien está improvisando, ya cogió la guitarra, pues, como guitarrero, ¿no? El guitarrero es el que acompaña las canciones. Entonces, para no guitarrear, habrá que hacer, apoyaremos en textos. Porque cuando en filosofía se elucubra, se imagina, se fantasea sobre la base de creencias, pues sale una cosa que a mí me resulta muy peligrosa. Es preferible ser más parcos y que lo que los textos nos permitan, ¿no? En mi modesta opinión, puede haber otra persona que dice, no, yo ese mismo texto lo interpreto de tal manera. Eso sí, hay exégesis de texto, pero que haya un texto, algo, ¿eh? Bueno, entonces ya lo iremos hablando. Yo tengo, depende de lo que se elija, como puedo aprovechar material del seminario que tenía, era un curso en realidad de posgrado de la UNED, tengo un material que puedo ir, sobre todo como unas 2 o 3 paginitas de introducción a cada uno de los temas que seguramente saldrán aquí. Y bueno, esto es un poco la idea, pero ahora vamos a lo que yo quería comentar. Bueno, la idea, continuando este seminario, que ya lleva varias ediciones, era detenernos solamente en el pensamiento griego. Fijaos que normalmente, tanto en este seminario como en la universidad, por ejemplo, en este seminario, cuando hemos hecho unas revisiones históricas, el pensamiento griego ha ocupado a veces la cuarta parte o la mitad, dependiendo, ¿no? A veces hemos hecho, prácticamente nos hemos detenido en distintos momentos de la historia de la filosofía, en lo que se llama antigua, medieval, moderna y contemporánea. Ya sabéis que yo hago otra división. Nos hemos detenido, que es bastante, que no es menos de lo que se hace en la universidad, en mi asignatura que yo tenía de historia de la filosofía, no es menos. Este año dije, bueno, nos detenemos en los griegos y nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo porque nos dedicamos a algunos autores que antes, en el otro repaso, prácticamente lo habíamos mencionado, como el epicureísmo, por ejemplo, y sin embargo esta vez nos hemos detenido, y sin embargo Parménides lo presentamos, pero casi hemos pasado de puntillas por Platón y Aristóteles, que sin embargo nos dedicaron mucho tiempo. Bueno, esto es así un poco, ¿no? Se trataba no tanto de dar unas clases de historia de la filosofía, eso ya sabéis que no se trata de eso, si en algún momento surge, quién sé yo cuándo, dentro de 15 o 20 años, que seguro que aquí estaremos, vamos a hacer un curso de historia de la filosofía, lo hacemos, en regla, lo que es historia de la filosofía, como corresponde, ya veremos. Yo decía por ahí que siempre a los autores los traigo al debate para ilustrar lo que yo quiero plantear, no sin tergiversarlo. Yo hablaba por ahí, traer agua a mi propio molino, al molino de lo que yo quiero, de mi propuesta, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, con todas las limitaciones, porque realmente
Parece mentira, pero hemos tenido 22 sesiones y nos ha faltado tiempo. A mí me ha faltado tiempo para poder presentar lo que quería presentar. Y he presentado cosas. Hemos abierto muchos caminos y planteamientos y ahí quedan. Acordaos que yo había publicado un libro que se llama La filosofía como no respuesta, y donde lo fundamental era plantear. Pues ahora tendríamos que, dentro de ese planteamiento, recoger. Y, como sea, no hoy, ¿no? A lo mejor el curso próximo es recoger y dar respuestas. Dar respuestas que siempre son provisorias, compartidas, muy importante el compartirlo, porque en primer lugar este curso es para los seguidores del seminario, vosotros y los que estáis fuera, que me escriben cosas y que ya he publicado alguna cosilla en portugués en mi blog, y en primer lugar, y luego para el resto del público, ¿no? Entonces, en primer lugar es eso. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Uy, me he perdido en un momento. Bueno, entonces ese era un poco el sentido, ¿no? Que pudiéramos realmente, recoger algunas respuestas para la propuesta para el año que viene. Yo estoy preparando un segundo volumen, que esperaba tenerlo listo, pero no he podido, porque marcho a Argentina este domingo, pero allí voy a hablar un poco no voy a hablar voy a decir, esto es de mi libro, pero voy a hablar cosas que luego, como las voy a colgar, si puedo lo cuelgo allí, si no a la vuelta, para que vosotros lo veáis, donde ya sí doy respuesta. Voy a dar una charla que se va a llamar La filosofía como escuela de vida. La otra fue presentación del libro Filosofía de no respuesta. Es muy general para nosotros, para ellos no, porque a ver qué es esto de escuela de vida. Tuve tentado de poner filosofía como terapia, pero ya sabéis que es un término que lo puedo decir en el transcurso de la presentación, de mi intervención, pero no quiero llamar a error. Entonces, allí ya voy a empezar esa nueva etapa de respuestas. Siempre en la línea de que es una filosofía, que la filosofía nos ayuda a vivir, siempre en la línea de que, por supuesto, que es escuela de vida y que nos da muchos recursos, no solo nos da ideas de cuestiones que, como veis, se han discutido a lo largo de la historia y sin embargo siguen presentes y nos atañen, sino también nos da pistas para que nosotros busquemos nuestra respuesta. Porque la respuesta es individual. Esta es una filosofía práctica. Por eso salía la idea la vez pasada de denominar quizás ese segundo volumen como filosofía como práctica de la libertad. No como práctica solamente, sino como práctica de la libertad, porque libremente ejercemos nuestro pensamiento y nuestra acción. La acción, desde el punto de vista kantiano, es algo libre. Y si nuestra acción está condicionada, nuestras elecciones están condicionadas, no son libres. No son libres bajo ningún punto. Entonces se trata de fomentar la libertad, se trata de fomentar que nosotros adquiramos nuestro pensamiento y que dialoguemos entre nosotros. Yo creo mucho en la intersubjetividad. Y este grupo es espléndido en ese sentido. Todas las opiniones son válidas. Todas las opiniones son válidas. Es cuestión, como diría Ortega, son perspectivas. Son perspectivas y como veis se encuentran en el centro. Si vosotros tenéis una perspectiva del salón determinada, yo tengo otra, Pepe tiene otra, y la suma de estas perspectivas es una visión bastante completa, ¿no? El perspectivismo de Ortega y Gasset, ¿no? Es interesante porque no hay ninguna mejor que la otra. Puede ser que una persona se explique mejor en un determinado momento. También nos podemos confundir un poco con los términos que usamos, habría que definirlos porque los usamos de distintas maneras, pero todo eso se está logrando, ¿no? Entonces, yo, como sabéis, me nutro de toda la discusión, de todo el debate, y bueno, y aquí yo creo que ya no huelga que siga hablando, si en todo caso luego tengo que hacer alguna intervención, ¿verdad? Y entonces puedo pasar la palabra a vosotros. Allí yo he comprobado que se capta muy bien, veremoslo cómo está el volumen, y ya está. Lo último.
Que te decía que me interesa mucho el tema de la religión. Tú has mencionado que Carmen, creo que fue Carmen Costa la que le habló también sobre religión y todo esto que le interesa bastante, ¿no? Y como estamos en el mismo grupo cultural y eso, pues hemos hablado, hemos debatido algunos temas religiosos. Ese me interesa bastante. Y luego también el tema de lo que podemos llamar el primer renacimiento científico del siglo XII, en el que la escolástica estaba muy metida en ello, ¿no? Entonces todo lo que es el debate entre tomismo y Juan de Salisbury, por ejemplo, Scotto, Auckland, todo esto, el platonismo, el aristotelismo, todo eso me interesa bastante. Si se puede incluir, pues perfecto. Y digo que si se incluye y me gusta y todo eso, que estoy dispuesto a invitaros a un vino con tapa, a todos los componentes. Bueno, pero en un segundo le contesto. Vosotros manejáis el volumen alejando o acercando el micrófono según cómo oigáis. Sí, a mí me interesa mucho el tema de religión, porque yo considero que el tema de religión es un tema muy actual, porque atañe a una fibra fundamental del ser humano. Yo le llamo lo sagrado, le llamo la tendencia a lo sublime, yo ahí meto el arte, montones de cosas, pero me sigue interesando mucho desde una perspectiva, por supuesto, no dentro de una determinada credo religioso, y por supuesto mucho menos esto no sería catequesis. A mí, ya veis que yo escoro bastante hacia ese tema. Segundo, todo esto tomaremos nota, porque luego el grupo que se reúna tomaremos... Segundo, lo otro podría ser muy interesante, unos momentos de la historia de la ciencia, ese que yo apenas mencioné el lunes, de Guillermo de Ockham, que no estuviste, no pudiste estar, me parece fundamental, porque ahí empieza realmente, ellos se autotitulan modernos y ahí empieza la modernidad desde un punto de vista. A mí me parece muy importante, y sobre todo destacar la figura de las universidades de París y de Oxford y la figura de Santo Tomás de Aquino, que injustamente denostada en este país por razones explicables, pero Santo Tomás de Aquino es el gran desconocido, aunque parezca mentira. Bueno, eso nada más, lo tomo tu propuesta, yo al menos con interés. ¿Puedo? Sí, claro. A mí me interesaría, desde el punto de vista de filosofía y religión, alguna clase sobre Pitágoras, porque creo que él fue un filósofo que estudió a través de sus viajes las religiones de la antigüedad. Creo que sería un personaje importante para entender ciertas cosas. Muy bien. Tomamos nota, ¿eh? Tomamos nota. Hola, muy buenas. Ayer me parece que comentaste algo de... Es una voz de radiofónica. De la política también. Es decir, ¿cómo ven los filósofos, o muchos filósofos, por ejemplo, Maquiavelo, Rousseau, bueno, la concepción política? Incluso, bueno, pues, en algún momento, alguna charla o en el seminario, pues no sé, alguna introducción más a la política, porque creo que hemos hablado muy poco del tema de la política, la filosofía en política. Y yo también, a mí me gustaría, aunque claro, esto es tan amplio, pero me gustaría también mucho ver la filosofía francesa, sobre todo Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, estos filósofos que creo que son los existencialistas, sobre todo. Me gustaría un poco el tono este. Bueno, en fin, Bien, pues, nada más. un segundo, muy interesante, también tomamos nota, a ver dónde vamos a articular casi todo. Por supuesto que filosofía política es un capítulo interesante y a mí me interesa mucho también. Aquí tendríamos una especie de filosofía de la religión, filosofía política. Sí, Maquiavelo descubriría, si nos detenemos un poco en Maquiavelo y lo comparamos, por ejemplo, con el propio Descartes, que tiene hay un comentario que hace Descartes a Maquiavelo, y también que es antecedente de Rousseau también, la Ilustración. Es un tema muy importante porque Maquiavelo sigue vigente.
por lo menos en este tipo de política actual, la política esta de partidos, la política de la democracia llamada democracia burguesa, sigue plenamente vigente, plenamente vigente, es meridiano, y era maquiavélico Maquiavelo. Muchas gracias. No nos olvidemos que dentro de la perspectiva histórica o incluso el aspecto filosófico por ejemplo, de la religión, sobre todo la religión cristiana, la católica, hay una cosa que se llama, y han trabajado mucho también algunos teólogos, sociología del hecho religioso, sociología y psicología del hecho religioso. El hecho religioso, el hecho es un fenómeno real, entonces nosotros lo podemos describir muy bien. O sea, ¿qué significan las procesiones de Semana Santa? ¿Qué significan que se pongan a todo el mundo a rezar, a sacar el santo en mi tierra natal, que es Santiago Apóstol, y lo sacan contra los temblores, porque es una tierra de movimiento sísmico, y también para que llueva? O sea, Santiago Apóstol allí, que es el patrono, el mismo día que en Santiago, sirve para casi todo. Bueno, eso es muy interesante, muy interesante. De paso, aprovechando lo que dice Teresa, también habría que modificar, es mi propuesta, modificar un poco la metodología. O sea, yo restringir mi presentación como máximo a la mitad, porque vosotros traeríais preparadas algunas cuestiones para avanzar. Mi trabajo sería presentar, proporcionar material para unificarla, y otro por supuesto que quiera proporcionar material me lo dice y ya está, e incluso plantear algunas preguntas o algunas cuestiones, y si podemos, digamos, designar o por lo menos ponerle nombre a la persona que va a iniciar ese debate, lo podemos repartir. Pues a mí me gusta mucho lo religioso, Carmen, a mí me interesa mucho la filosofía política, a mí lo de la lógica, se puede ser el iniciador de la intervención de esa sesión, ¿no? De la que es por lo menos la mitad, o más, dependiendo de los temas. Esto va a ser lo más rico, porque a mí ya me estáis oyendo desde hace mucho, entonces a la hora de presentar nuestras propuestas, las vuestras, pues también nos sirve, lo trabajamos, apoyamos, estructuramos nuestro pensamiento, así que me parece estupendo. Tomamos nota, ¿no? Solicito la filosofía del lenguaje porque es muy difícil, no, esto es incógnito. Solicito la filosofía del lenguaje porque muchas veces creo que uno de los problemas que tenemos para entendernos es el lenguaje. Y muchas veces también tenemos problemas para expresar las ideas sin un lenguaje adecuado. Entonces la filosofía del lenguaje y la lógica me parecen básicos. Sí, mi reto es poder presentar sobre todo la lógica dentro del gran título Escuela de Vida. Ahí está el reto. Porque, a ver, ¿para qué estudiamos cosas si no nos sirven? También podríamos decir la matemática. Ojo, Teresa, la economía, yo tengo un pequeño artículo que dice hablar de economía es hablar de filosofía. La economía es central y además ponernos un poco, entre todos, un poquito al día, porque por ahí nos dominan, por ahí para todo sirve esto, por dónde vienen los tiros, lo que va a pasar, las crisis, calentamiento global, etcétera, etcétera. O sea que el futuro de las pensiones, todo eso tiene que ver. No vamos a hablar tan concretamente, pero quizás sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Adelante. No, lo que quería decirle, hablando de filosofía del lenguaje, coincidió que ayer en Puma, del que antes os he hablado, en la clase de Historia del Pensamiento Actual, estuvimos dando precisamente a Lewis Strauss, que es el que tiene la filosofía del lenguaje más influyente en la segunda mitad del siglo XX, incluso ahora. ¿De quién estuviste? Perdón, se me fue el nombre. Lewis Strauss. Ah, sí, Lewis Strauss, perfecto. Que es antropólogo también y es filósofo, y trata sobre todo de lo que es ¿cómo se llama? Estructuralismo. Es una de las figuras claves de estructuralismo, que lo que trata es principalmente de la filosofía del lenguaje. Bueno, sobre todo lo que quería hablarte es de metodología. Las ideas del pensamiento y los pensamientos surgen como solución a un problema actual. Es decir,
la mayoría de los pensamientos filosóficos, las obras que tratan es para solucionar un problema que ellos ven en el mundo actual. Luego, primera consideración, sería conveniente el tener una pincelada de por qué surge esa obra. Es decir, cómo estaba la sociedad en ese momento y esa obra qué problema trata de resolver. Es decir, contextualizar un poco el autor en su tiempo. Y segunda parte de metodología, sería muy bueno, yo supongo que tú dispondrás, no de que nos metas obras, porque está claro que de hoy para el miércoles que viene no me puedo leer el Capital. Imposible. Pero sí que tú tendrás extractos de partes en el que me puedes dar una idea de la esa. Es decir, si tú esos extractos los metes el día anterior, para la semana siguiente, como disponemos de una semana y no son muy densos, sí que podemos leerlos y después podremos discutir. Porque el discutir sin antes haber leído es muy difícil, porque discutir sobre lo que no se sabe es problemático, es tocar la guitarra. O sea que sería bueno que tú una semana antes, pues supongo que tendrás de toda tu vida de profesor extractos de obras, las metes, con lo cual nosotros durante toda la semana podemos leerla y podemos ya venir aquí en que tú expongas parte y la segunda parte podemos nosotros discutir el tema pero con conocimiento de causa, porque si no es muy difícil poder llevar una discusión. Sencillamente eran esas dos observaciones. Muchas gracias. Y me hace pensar. Bueno, voy a hacer un breve comentario, breve, porque me gusta escucharos. A ver, yo he dicho que tenemos que participar todos, colaborar todos, cada uno aporta lo mejor. Hablando de Pepe, yo creo que nos puede aportar mucho ese llamado a la realidad. Yo siempre digo que existe la prueba de la realidad. Pepe lo percibo como una persona humanamente muy comprometida y empática, y yo creo que también nos puede ayudar en ese sentido. El Juan es el que tú no conoces como No, Juan. todavía no lo conozco, pero Juan, lo que digo de Pepe, a ver, lo que digo de Pepe lo digo de todo. Juan sabe muchísimo de un tema suyo, único, ¿eh? Sí, vale, que ahora nos dirá. Pero no me refiero, no estoy destacando, simplemente que ese aspecto tuyo de compromiso, que yo veo en ti el buen maestro, con 40 años de docencia, el buen maestro, con una formación humanística importante y con una empatía, manifiestas una empatía especial. Entonces, eso es lo que estoy destacando, pero lo tenemos casi todo. Entonces, Pepe nos puede ayudar mucho en eso y yo creo que tenemos que profundizar también en eso, ¿no? Así que, mira, yo me quedo entre tantas cosas, pero sí que tomo mucha nota del tema de la metodología, que no lo hemos analizado porque es complejo. Yo sé que hay que mejorar en metodología, yo sé que, porque a veces el árbol no deja ver el bosque, y entonces, si no planteamos bien las cosas, temas que son, aquí hemos soltado muchísimas cuestiones, pero hay que sacarles partido. Esa sería la prueba. Disculpadme, es que me tengo que ya ejercer de abuelo. Como hoy es el último día y no puedo ir a la comida tampoco, desearos un feliz verano a todos y ya prometo que a partir del curso que viene empezaré desde el principio para no perderme como me he perdido muchas veces en muchas de las charlas que hemos tenido. Os quiero a todos. Muchas gracias.